Bienvenidas y bienvenidos a Conectando Sistemas, el podcast de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Un espacio para repensar cómo nos alimentamos y cómo construimos un Perú más equitativo y saludable. Aquí no solo hablaremos de comida, hablaremos de un sistema vivo que nos conecta a todos y todas. Mientras la Amazonía representa el 61% del territorio nacional, con el 10% de la biodiversidad mundial, su aportación nacional al PBI es menor al 5%, con una creciente depredación de activos naturales. A pesar de todas estas limitaciones, se señala que la Amazonía peruana sigue presentando múltiples oportunidades para liderar el crecimiento económico sostenible del Perú de la mano de la bioeconomía. Pero, ¿qué significa realmente la bioeconomía? ¿Por qué debería importarle no solo especialistas, sino también estudiantes, amas de casa, emprendedores, innovadores, productores, empresarios y familias peruanas? Porque hablar de bioeconomía es hablar de cómo usamos la naturaleza sin destruirla. Es hablar de alimentos, empleo, innovación, salud, mercados, comunidades, cambio climático y oportunidades para el país. Es entender que detrás de una fruta amazónica, una papa nativa o una taza de café existe conocimiento, biodiversidad y también una enorme posibilidad de desarrollo sostenible. En este programa queremos traducir estos conceptos en conversaciones muy sencillas, cercanas y útiles para todos. Queremos entender cómo la biodiversidad peruana puede convertirse en oportunidades reales para las personas y cómo la innovación puede ayudarnos a producir mejor, y porque el futuro de nuestra alimentación y de nuestra economía también depende de cuidar nuestros ecosistemas. Para comprender esta situación, recibimos a Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú. Bienvenida, Mariana, qué gusto tenerte aquí. Gracias, buenos días. La Amazonía nos presenta una dualidad muy interesante. Por un lado tenemos todo este conocimiento sobre cómo la deforestación está avanzando, las economías ilegales creciendo, y por otro lado tenemos también este potencial en los recursos naturales del bosque. Mariana, ¿nos podrías explicar qué es la bioeconomía, para qué sirve y por qué nos ayuda a entender el crecimiento económico para esos territorios históricamente rezagados? Bueno, básicamente la bioeconomía es dar uso sostenible o hacer uso sostenible de los recursos biológicos que genera un ecosistema específico, no necesariamente el amazónico, digamos. En el Perú no solamente tenemos que hablar de bioeconomía amazónica, puede haber bioeconomía andina, bioeconomía en la costa, en fin. Yo creo que en el Perú hay una oportunidad extraordinaria, no solamente oportunidad para mayor crecimiento económico, y ya vamos a abordar eso más tarde, sino también es una oportunidad extraordinaria para cerrar las brechas que existen en la Amazonía, que son tal vez de las más profundas que tiene el país. Porque no solamente son brechas sociales y de inversión, pero también son brechas ambientales. ¿Cómo podemos compaginar estas brechas con el potencial de desarrollo de la Amazonía? Las brechas son de diferentes órdenes, no solamente son socioeconómicas, sino ambientales, como lo has dicho, pero hay unas interacciones muy complejas entre las brechas, sobre todo porque además la Amazonía es el espacio habitado por los pueblos indígenas y eso es también un doble factor de exclusión allí, porque no solamente está asociado a su condición socioeconómica, sino también a su condición étnica. Quienes más sufren son las comunidades indígenas o nativas, sus mujeres y sus niños y sus niñas, ¿no? Porque claro, ahí interactúan múltiples problemas, hay un problema estructural y yo creo que no solamente es un problema del Perú, creo que es un problema de la Amazonía en general, y es que ha sido como el territorio invisible, pero nunca luego ha habido una preocupación por integrar de una manera sostenible la selva a las economías nacionales, ¿no? Porque la selva también ha sido vista históricamente como un lugar de extracción y ha tenido muchos ciclos en la historia, ¿no? El caucho, las maderas, ahora desafortunadamente tenemos el problema de las economías ilegales con el narcotráfico, con la minería, desarrollos de monoproducción en la selva que han traído en muchos casos deforestación, lo que llaman la potrerización de la selva para el desarrollo ganadero, por ejemplo.
Pero lo importante es que el potencial está allí, pero necesitamos protegerlo, necesitamos conservarlo, donde está destruido necesitamos restaurarlo y necesitamos generar mejores medios de vida y mejores condiciones de vida para quienes habitan el territorio, y la mejor forma de hacerlo es haciendo un desarrollo productivo y financiero de ese capital natural. Y es particularmente interesante el rol de la FAO entre estas tensiones y la oportunidad real de inversión. ¿Nos podrías explicar cómo es que la FAO realmente se inserta en este escenario y cómo promueve y facilita la inversión en la bioeconomía? Lo que la FAO está construyendo en el Perú es un ecosistema. Muy bien. Para atraer inversiones que vienen de diferentes fuentes públicas, privadas, internacionales, donaciones, etcétera, que estén articuladas, que respondan a aristas específicas del problema, porque esto es multidimensional. Y de nuevo, hemos buscado que en este ecosistema pues haya una serie importante y diversa de socios para esta apuesta. Pero hay que generar un ecosistema De acuerdo. de actores, de fondos, de tipos de fondos y de actividades que conexas generan bioeconomía. De acuerdo. Y por eso lo que estamos haciendo primordialmente en este momento es estructurar un instrumento de garantías para las personas que están vinculadas a la producción sostenible del bosque, sean bienes o sean servicios. Exacto. Tenemos también la capacidad de navegar entre sectores y actores, y precisamente por ello los podemos juntar. De acuerdo. Juntar al sector público con el sector privado, juntar al gobierno nacional con los gobiernos subnacionales, conectar a los gobiernos subnacionales con el sector privado. Yo creo que hay que ir de la mano con la evidencia científica, con la investigación científica aplicada para resolver problemas de la Amazonía que implica resolver problemas para que la bioeconomía sea también viable, pero tiene que estar basado en ciencia y en evidencia. No hay ninguna otra opción allí. Creo que ha quedado bastante claro que la bioeconomía no es solo un enfoque para entender el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del bosque, sino que además nos permite entender que hay diferentes tensiones con las comunidades indígenas, con los servicios que todavía son necesarios y con aquellos puentes que necesitamos construir para atraer más inversiones de impacto a unos territorios que históricamente han estado rezagados. Nos ha quedado bastante claro también que la FAO tiene un rol bastante importante. Es un puente, un intermediario que nos permite entender las dinámicas con mejor claridad, pero sobre todo nos puede también dar herramientas e instrumentos técnicos para orientar estas inversiones a aquellos territorios, a aquellas cadenas de valor que más lo necesitan y que van a promover más desarrollo económico para estas regiones. Muchas gracias, Mariana. El Perú posee el 9º bosque más extenso del mundo y alberga 84 de las 104 zonas de vida del planeta. Además, según el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 2025 el país figura entre los 5 con mayor potencial en mercados de carbono a nivel global, con oportunidades valorizadas en hasta 20.000 millones de dólares. Pero mientras el mundo mira a la Amazonía como una gran oportunidad para el futuro, nuestros bosques siguen perdiéndose de manera progresiva. Y con ellos también se pone en riesgo un enorme capital natural que podría generar desarrollo, empleo e innovación sostenible a través de la bioeconomía amazónica. El desafío es que invertir en la Amazonía no es nada sencillo. Muchos proyectos se desarrollan en territorios alejados, trabajan con pequeños productores, enfrentan altos costos logísticos y requieren tiempo para generar resultados. Por eso, muchas veces los mecanismos tradicionales de inversión no se adaptan a esta realidad. ¿Cómo podemos convertir la biodiversidad amazónica en oportunidades reales para las personas, cuidando al mismo tiempo los bosques y los ecosistemas? ¿Qué se necesita para que la bioeconomía pueda crecer y atraer inversión sostenible en el Perú? Para profundizar en ello, conversamos con nuestra especialista invitado el día de hoy, Elvis García, director general de Economía y Financiamiento Ambiental.
Bienvenido, Elvis. Gracias, Renzo, y la invitación de FAO por este espacio para hablar de un tema que creo que nos apasiona a todos, ¿no? De acuerdo, Cómo podemos generar mecanismos que pongan en valor la Amazonía, no solamente por la potencialidad que tiene a nivel de territorio, sino también porque tiene una riqueza, una biodiversidad que requiere conservación y también población que está vinculado a su desarrollo. Es muy importante hablar de la Amazonía no solamente como una oportunidad, sino también desde los desafíos que presenta y sobre todo desde la labor que el Ministerio de Ambiente viene realizando en el Perú. Cuéntanos, Elvis, ¿cuáles son estas acciones, programas, estrategias que vienen impulsando desde el Ministerio para poder cerrar estas brechas de financiamiento que hemos hablado anteriormente? Para hablar de eso, el desarrollo, efectivamente lo que hemos venido haciendo en el Ministerio son diferentes tipos de estrategias. La más reciente es justamente el desarrollo de la bioeconomía para nuestro país, ¿no? Entonces, la primera apuesta es por poder tener una estrategia, en este caso una hoja de ruta, que se vincule al marco estratégico del plan de competitividad que tiene nuestro país, que permita, además de conceptualizarlo, tener una visión al 2050 de ser un país que tenga, digamos, el rol prioritario y de líder en el impulso de la bioeconomía dentro de la región. De acuerdo. El eje vinculado a la oportunidad de aprovechar las ventanas que te da el mercado nacional e internacional y cómo eso además tiene una atracción por las empresas también. Y el tercero, cómo ponemos en valor el cuidado de esa biodiversidad en todos sus aspectos, los ecosistemas, las especies, los genes, para que todo ello genere una sinergia positiva. Entonces, ese es digamos, el marco que, como mencionaba, no podemos darnos el lujo de no tenerlo. De acuerdo. Y sobre ello empezar a anclar las diferentes iniciativas que ya existen, porque hablar de biodiversidad no es hablar de algo nuevo en nuestro país. Lo que hay que hacer es canalizarlas hasta este nuevo enfoque y buscar contribuir a ese cierre de las brechas que la misma hoja de ruta va a plantear. Y desde el Ministerio parte de ese tipo de intervenciones ya desarrolladas involucran financiamiento, que es lo que ve también mi dirección. Temas como, por ejemplo, el programa para bionegocios es un primer punto de partida para evidenciar de que los bionegocios o los modelos de negocios basados en biodiversidad en la Amazonía sí pueden ser rentables y pueden ser clientes recurrentes del sistema financiero, ¿no? De acuerdo, sí. Ahí tenemos ya más de 40 millones que se están canalizando a entidades financieras, ya más de 28 millones que se han colocado a más de casi 4.000 bionegocios, y con mecanismos que generen incentivos para esos bionegocios a sumarse a la línea del financiamiento formal, como bonos, como asistencia técnica, entre otros. Y también no hemos dejado de ver oportunidades que jalen otro tipo de inversionistas, como los inversionistas de impacto, ¿no? Exacto. Que en sí, en sencillo, es un espacio de preparación para que estos negocios verdes o estos econegocios, bionegocios de diferentes partes del país, pero con mucha influencia de la Amazonía, puedan tener todas las herramientas para poder comenzar de tú a tú con un inversionista quien está buscando colocar recursos a este tipo de proyectos con impacto ambiental, pero también social. Entonces, ahí te menciono dos estrategias que, digamos, son bases para poder darle más fuerza a lo que puede ser ya una hoja de ruta de bioeconomía que esperamos prontamente se pueda aprobar, ¿no? Y creo que las estrategias que mencionas justamente buscan cerrar estas brechas de financiamiento que existen en medida también por la existencia de riesgos percibidos que tienen muchos inversionistas y banca sobre este tipo de oportunidades. Entonces, es una labor muy encomiable y creemos que de la FAO también estamos haciendo esfuerzos para poder sumar estas iniciativas. Y por supuesto, esto nos presenta oportunidades que el Perú va a poder aprovechar en el futuro. ¿Nos podrías comentar hacia dónde crees que vamos y qué recomendaciones nos podrías dar desde tu visión? No solamente desde el sector público, sino también orientando al sector privado, orientando al trabajo articulado con cooperación internacional, con diferentes instituciones de la sociedad civil y con las comunidades indígenas, que son un baluarte fundamental para el desarrollo de este tipo de economías. La hoja de ruta va a plantear los primeros pasos por donde podemos avanzar, las brechas en materia regulatoria que hay que empezar a ajustar, las brechas en materia de acceso a financiamiento, articulación comercial, fortalecimiento de capacidades, entre otras. Y ahí creo que, además, es un marco que puede convocar diferentes perfiles de actor, incluida la cooperación. El apoyo de FAO es vital, porque FAO también tiene, en el marco de su mirada técnica, internacional, una forma estratégica de ver la manera como podemos intercambiar experiencias para poder ver qué prácticas son las que generan mejores resultados. Creo que ahí este instrumento es un buen punto de partida. Lo siguiente es ver cómo el aparato público, por un lado,
comienza a adaptar sus instrumentos para poder canalizar intervenciones concretas hacia los espacios de conservación y cuidado de la biodiversidad, que parten desde poder adaptar los instrumentos de financiamiento que ya tienen o estrategias de financiamiento económicas o no económicas. Recuerdo que entre el 6 hasta el 8% del presupuesto público se destina a fuentes de financiamiento no reembolsables que tiene el Estado. Sí, es cierto. Entonces, hay una tarea muy importante que creo, y eso es algo súper positivo, las entidades que están siendo parte de la construcción de la bioeconomía en el Perú están mostrando mucho interés de poder trabajar en ello. Y en el ámbito privado, es importante poder ver las oportunidades que te da justamente con esa mirada de riesgos, el apostar por la conservación de la biodiversidad. Tal cual, sí. Las encuestas que anualmente saca el Foro Económico Mundial te muestran de que entre los 10 riesgos que el empresariado identifica, entre 3 a 5 siempre son ambientales. Es cierto. El sector empresarial no es ajeno a ello. Y ya está viendo, y es por eso que también estamos trabajando en todo lo que es el cálculo de gasto en biodiversidad y el plan de financiamiento para la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, ellos están viendo ahí la oportunidad de empezar a ver la inversión en los ecosistemas que permitan regular los riesgos naturales, por ejemplo, de precipitaciones pluviales que terminen afectando operación productiva, o, por ejemplo, ver condiciones que permitan conservar un recurso que es muy importante, que nace también de la Amazonía, que es el recurso hídrico. De acuerdo. ¿Qué acciones podemos hacer para poder conservar o recuperar ecosistemas? Y esa recuperación sin perder de vista el beneficio que trae a las comunidades, porque claro, siempre la intervención ambiental va de la mano con las comunidades que trabajan en torno a ese espacio natural. Comunidades campesinas, pueblos indígenas, quienes son los verdaderos guardianes del territorio. Sí, eso los llamamos guardianes de la agrobiodiversidad. Correcto, correcto. Entonces, ellos son los actores donde nuestras estrategias tienen que llegar, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí creo que hay una potencialidad y el sector privado lo está viendo. Muestra de ello es nuestro último roadshow y rueda de inversiones ambientales que hemos desarrollado ahorita mismo en el mes de marzo y abril. Sí. Más de 37 empresas han sido parte de esta rueda de inversiones por una apuesta de poder ver, mediante el mecanismo de obra por impuesto, una primera oportunidad de poder conectarse con proyectos ambientales en residuos sólidos, pero también en infraestructura natural para poder conservar y cuidar naturaleza. Pero es el primer punto de partida que puede luego habilitar o abrir la puerta a otros mecanismos de vinculación público-privada, proyectos inactivos o APPs, para citar algunos ejemplos. Entonces, ese nivel de atención y de interés nos motiva, nos incentiva a seguir trabajando por esa línea, ya que se ve esa interacción y interés de parte del sector privado y también, obviamente, de la cooperación internacional. Y lo que has mencionado me interpela bastante, porque nos has comentado acerca del rol que tienen los pueblos indígenas, nos has comentado acerca del rol que tiene el sector privado, el rol del sector público, las oportunidades que existen en el mercado, pero también nos has comentado acerca de los riesgos, ¿no? Y cómo esta acción conjunta reduce los riesgos percibidos, pero también nos da cuenta de cuál es la magnitud que existe actualmente en tanto los riesgos reales del cambio climático en la Amazonía, y es por eso que sigue siendo una oportunidad. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de cómo podemos luchar contra estos riesgos percibidos que pueden ser muy altos para algunos sectores, pero que en la realidad no lo son tanto, ¿no? Y hay que trabajar también con ellos para poder reducirlos y tratar de calmar un poco estas aguas que por las variaciones climáticas que existen, pero también por mucho desconocimiento y por asimetrías de información, siguen aumentando estos riesgos de la mano de actores que no invierten por ello mismo. Todo riesgo termina materializándose en un impacto si es que no lo gestiona. Sí. Esos son los conceptos básicos de la gestión de riesgos. Sí. Y en temas vinculados al cambio climático ya deja de ser una oportunidad de ver si haces o no haces, ya se convierte en una necesidad. Entonces, corresponde ya pensar en trabajar de lleno, en adaptarnos a las nuevas condiciones. De acuerdo. Y viene el concepto de adaptación al cambio climático. En invertir recursos, en hacer, por un lado, más resiliente nuestra infraestructura, nuestras prácticas, pero a su vez comenzar a adaptarnos a las nuevas condiciones que nos plantea nuestro medio ambiente, ¿no? Nuestra naturaleza, nuestro clima. Y eso es la apuesta hacia la inversión que tiene que haber. Ahí está un poco el tema. Empezar a ver, como tú mencionabas, las oportunidades sobre un escenario donde ya no tenemos que tomar mucho más tiempo en pensar, sino actuar. Muy bien, sí. Y ahí logramos que el riesgo logre mitigarse y buscar justamente tener mejores resultados. Y creo que con este último mensaje podemos ir cerrando, porque lo importante es el actuar. Y creemos que
Justamente este episodio del podcast lo que nos está mostrando es que de diferentes aristas podemos aunar esfuerzos y darle una respuesta a estas oportunidades presentes en la bioeconomía amazónica. Muchas gracias, Elvis. Gracias, Renzo. Es usual pensar que el potencial se traduce directamente como inversión. Sin embargo, como se mencionó previamente, la bioeconomía amazónica necesita capital paciente, instrumentos diseñados para su perfil de riesgo real y alianzas entre el sector público, privado, academia y cooperación internacional. Para el sector privado esto significa tener una visión que incorpore la sostenibilidad y el impacto como pilares de toda inversión y ya no solo como un gasto marginal. En esta oportunidad nos acompaña Aldo Soto, CEO de Amazon Impact Ventures, quien nos ayudará a entender la visión desde la inversión privada. Hola, Aldo, bienvenido. Hola, Renzo. Hoy estamos hablando de la bioeconomía amazónica y del valor que representa para el país y para el mundo. Todos sabemos de que este valor está no solamente orientado a las nuevas tendencias de consumo responsable a nivel mundial, sino también de diversas instituciones que buscan constantemente cerrar las brechas de la lucha contra el cambio climático. Cuéntanos, desde Amazon Impact Ventures, ¿cómo están atendiendo el cierre de brechas de las comunidades indígenas en el marco del negocio que ustedes están teniendo en el Perú? Mira, nosotros creemos firmemente del rol del sector privado en el desarrollo sostenible en la Amazonía. Creemos que tanto los emprendedores como las pequeñas y medianas empresas tienen un rol clave, sobre todo en estas áreas donde conviven economías informales, ilegales, y donde realmente el impacto que puede tener una empresa en crear trabajos y sobre todo alternativas económicas para las comunidades locales es clave. Y hacia eso vamos y apostamos, ¿no? Nosotros somos un fondo de impacto con un enfoque Impact First. Eso significa que si bien buscamos una rentabilidad, también esta rentabilidad tiene que estar asociada a lograr un impacto que pueda ser medible y verificable. Y en ese sentido trabajamos directamente con las empresas pequeñas, medianas, con emprendedores que pueden lograr un cambio en la Amazonía, que pueden lograr un impacto positivo no solamente a nivel de las comunidades locales, sino también conservando la biodiversidad y regenerando ecosistemas degradados que muchas veces se encuentran en diferentes áreas de la Amazonía debido al modelo extractivista, ¿no? Nosotros como un fondo de inversión atraemos capital de inversionistas interesados, filantrópicos, pero también privados, con un modelo de blended finance justamente, y con este modelo podemos ofrecer financiamiento a los bionegocios en la Amazonía, por ejemplo, a tasas que son, digamos, asequibles, pero también este modelo nos permite dar asistencia técnica, que es clave para este tipo de emprendimiento. Creo que lo que ustedes están haciendo es un ejemplo muy interesante de lo que se podría realizar en la Amazonía a gran escala si es que aunamos esfuerzos y empezamos a identificar cuáles son estas inversiones. En ese sentido, nos gustaría saber, desde su perspectiva, cuáles son estas recomendaciones que le darían a personas que están interesados en invertir en la bioeconomía y cómo desde AIB han podido hacer este análisis entre la rentabilidad financiera, el impacto y cómo han hecho que estas dimensiones de impacto generalizado que están generando a nivel territorial conversen entre sí y se traduzcan en rentabilidad financiera a largo plazo para ustedes. Yo diría que a nivel de los bionegocios, por ejemplo, que los bionegocios ofrezcan, digamos, puedan medir y ofrezcan un impacto real, yo creo que es clave. Ahora el mercado busca eso, ¿no? Realmente uno, a pesar que algunas personas pueden pensar que es un sobrecosto la medición del impacto, en realidad es un valor que puede ser vendible en el mercado, ¿no? Y ahí los bionegocios que pueden demostrar que tienen un impacto positivo en el medio ambiente, en las comunidades locales, definitivamente tienen una ventaja, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esto lo podemos ver muy claramente en la cadena de valor de la castaña, en Madre de Dios. Nosotros financiamos desde hace varios años esa cadena de valor a diferentes niveles de la cadena de valor. Trabajamos con asociaciones de productores
que tienen certificaciones orgánicas, de comercio justo, que están establecidas en áreas protegidas y también en comunidades indígenas. Eso tiene un valor muy grande para los consumidores finales y obviamente para los compradores internacionales. Y también financiamos a los compradores de esa castaña, que son empresas que pueden estar en el norte global, en Estados Unidos, en Europa, y que buscan justamente esos atributos, ¿no? Entonces, es clave para nosotros poder integrarnos a esas cadenas de valor, facilitar que la bioeconomía funcione, ¿no? La bioeconomía yo creo que funciona cuando todos los actores a lo largo de la cadena de valor están involucrados, tienen objetivos comunes, y ahí es donde vemos que se genera mayor valor agregado. Desde el punto de vista de rentabilidad de nosotros, del fondo, nosotros ofrecemos a nuestros inversionistas una rentabilidad, digamos, de acorde con el impacto también que van a recibir. No ofrecemos una rentabilidad, digamos, altísima, market rate, porque eso implicaría que nosotros tendríamos que también pedirles a los emprendimientos locales también tasas muy altas. Y lo que vemos, lamentablemente, que la brecha financiera no solo es por falta de acceso al crédito, sino también porque las condiciones del acceso al crédito no son las mejores. Y no queremos justamente mantener, digamos, ese ciclo vicioso, ¿no? En que los emprendimientos no pueden acceder al crédito a buenas tasas, y eso quiere decir que no les permiten acceder al crédito al final, no pueden crecer y tiene varias consecuencias. Es el ciclo vicioso del final del crédito. De acuerdo. Sí, creo que has comentado algo muy cierto. Creemos que realmente al momento de entregar una perspectiva de rentabilidad, sobre todo cuando hay impacto, uno también tiene que pensar en cuáles son estos trade-offs o aquellos elementos que vas a dejar de percibir o dejar de implementar por esa rentabilidad. Y creo que lo que están haciendo desde AIB es no solamente observar el territorio desde una perspectiva de rentabilidad, sino también verlo desde una cuestión mucho más holística, que responde además a los mandatos que, como nos comentas, tienen los inversionistas que ustedes reciben en su fondo. Así es. Nuestro enfoque y nuestra tesis de inversión es básicamente poder movilizar ese capital en la Amazonía. Vemos que hay un gran potencial de los bioemprendimientos en la Amazonía, de los bionegocios. Vemos que lo que falta es justamente alcanzar un capital, un financiamiento adecuado para que esos bionegocios puedan crecer, y el impacto que pueden tener ahora a nivel local puede escalarse también, ¿no? De acuerdo. Y creo que es un punto crítico, el financiamiento, y es algo que hemos tocado a lo largo de este podcast, y creemos que con más financiamiento innovador hacia la Amazonía y sobre todo hacia la bioeconomía amazónica, vamos a poder cerrar estas brechas que nos comentas hoy en este podcast. Muchas gracias, Aldo. Gracias, Renzo. Gracias a ti. Nos quedamos con mensajes clave que muestran que la Amazonía peruana no debe entenderse solo como un territorio por conservar, sino como una oportunidad estratégica para impulsar un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la necesidad de construir una visión articulada entre Estado, sector privado, cooperación internacional y comunidades en la Amazonía, donde la inversión en bioeconomía sea acompañada por financiamiento innovador, capital paciente y condiciones habilitantes para reducir riesgos. Como se mencionó durante la conversación, el impacto ambiental y social ya no puede verse como un costo adicional, sino como un factor que genera competitividad, acceso a mercados y sostenibilidad financiera. En un país con la biodiversidad y el capital natural del Perú, la bioeconomía amazónica representa una oportunidad concreta para crecer económicamente, preservando los bosques y fortaleciendo a las poblaciones locales. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Conectando Sistemas. Los invitamos a profundizar en estos datos y conocer más sobre el impacto de los sistemas agroalimentarios en la web de FAO Perú. Hasta el próximo episodio.